Vamos a conversar un tema sumamente interesante, científico. Le hemos pedido al doctor que nos explique todo esto de la manera más aterrizada posible. Claro, lo más simple, para que todos podamos entender. Claro. Y si ustedes quedan con alguna duda, tienen algo que consultar, está el hashtag Cooperativa Conversa para que nos hagan también sus observaciones. Porque vamos a hablar de esta noticia que impactó bastante, que en Estados Unidos por primera vez modifican genes de embriones humanos, que esa es la gran novedad. Vamos a conversar con el doctor Miguel Allende, director del Centro de Regulación del Genoma de la Universidad de Chile. ¿Cómo está, Miguel? Muy buenos días. Hola, buenos días, Cecilia, buenos días, Sebastián. ¿Ustedes se la veía venir a esta noticia o los sorprende? Así como me pasó a mí, que cuando vi esta noticia dije, ¿qué? ¿Cómo? Bueno, en ciencia muchas cosas sorprenden porque llegan muy de repente. En realidad para nosotros los que estábamos en el tema no nos sorprendió tanto porque ya se había hecho algo parecido en China. Los chinos habían estado experimentando con embriones humanos y esto de la edición genómica hace algunos años y habían logrado básicamente lo mismo que estos investigadores. Ahora ellos lo que lograron fue un avance, digamos, en el sentido de poder hacer esta modificación genómica en el embrión muy temprano y después desarrollar ese embrión hasta un punto que se llama la blástula, que son unas poquitas células, y mostrar que la edición había funcionado. ¿Qué es lo que significa esto de la edición? Como para que la gente que nos está escuchando entienda. ¿Evitar, por ejemplo, algún tipo de enfermedad en el futuro? Bueno, esa es la meta. La edición en realidad lo que corresponde es que en nuestras células tenemos el ADN, ¿no es cierto? Nuestro genoma está hecho de ADN, que es esta molécula que tiene toda la información genética. Y la edición es cambiar esa información genética, modificarla, tal que hagamos un cambio genético que se manifieste después en un cambio en las propiedades del organismo, las enfermedades, todos los atributos que tenemos. Y eso es una tecnología que apareció hace poquito tiempo, unos pocos años, y que es muy poderosa porque nos va a permitir hacer correcciones a defectos genéticos. ¿Cómo cuáles? Como por ejemplo los defectos genéticos que originan el cáncer. Uno podría imaginar que el cáncer, que es una enfermedad principalmente de origen genético, uno podría entrar a las células con esta tecnología, corregir ese gen que está alterado y dejarlo normal para que esas células no sigan proliferando, no sigan generando tumores. Ahora, estos embriones en los cuales se hizo este estudio, este experimento, ¿no es cierto? A ver si reconstruimos la historia. Sí. Son embriones que, ¿cómo se consiguen? O sea, hechos en... Bueno, es como lo que se hace en la fecundación in vitro para que gente tenga hijos que no puede tenerlos. Claro, Se le van a lanzar los prohibir al cuello a los investigadores, entonces. Bueno, esto tiene que pasar por muchísimos comités de ética antes de poder hacerse, porque no es fácil trabajar con embriones humanos en ninguna parte del mundo, como debe ser, digamos. Estos embriones cuando se trabajan, ¿ya es vida humana o no? Eso es discutible. Los científicos tenemos varias opiniones. En la mía particular, yo creo que la vida humana per se empieza cuando se forma el sistema nervioso humano. Y eso es un poquito más adelante en el desarrollo. Es un poco después de la implantación, ¿ya? El embrión está un tiempo suelto, digamos, como blástula, después se implanta en el útero y empieza a desarrollarse, a diferenciarse, y ahí aparecen las células humanas, las neuronas y, no sé, todos los tejidos, y en ese momento creo que ya estamos hablando de una vida humana. ¿Sí? Porque estos embriones que se utilizaron para esta investigación después fueron desechados. Es probable que hayan sido desechados, no sé si en la investigación lo dicen o son congelados también, como para analizarse después. Ahora, en estas modificaciones hay mucho escepticismo también o temores de que puedan, no sé, surgir resultados peores a los buscados, porque se unen células con otras que no corresponden, puede haber errores fatales. Errores en la edición. Exactamente, por eso hay dos problemas aquí. Uno, la error en la edición, es decir, nosotros no estamos todavía con un sistema o una tecnología lo suficientemente segura como para estar absolutamente ciertos de que vamos a hacer la corrección que queremos y no vamos a alterar otras cosas. Eso es por un lado. Por otro lado, esto como investigación y como terapia no tiene mucho sentido, porque lo que nos interesaría más a los científicos es tratar de aportar a resolver problemas que la gente tiene actualmente, no que futuras personas van a tener, como serían estos embriones si llegaran a nacer. Problemas concretos. Exacto. O sea, encontrar lo que siempre se dice para este tipo de cosas, encontrar ya de frentón la cura concreta para el cáncer, por ejemplo. Exacto. Entonces, si estamos modificando embriones, es para que el futuro ser humano que va a salir de ahí tuviera alguna corrección, ¿no es cierto? Pero en realidad eso no pueden hacer las dos cosas. Podría ser, pero yo creo que como es peligroso todavía no vale la pena tratar de hacer esto para corregir una enfermedad que va a tener una persona que todavía no existe. A eso me refiero. En cambio es más importante tratar de aplicarlo a personas que actualmente tienen un problema de salud. Pero ¿por qué es peligroso?
Justamente porque la tecnología de la edición tiene cierta probabilidad de error. Es decir, podemos editar el genoma, podemos corregir cosas, pero podemos al mismo tiempo estar afectando otras partes del genoma, ¿no es cierto?, sin quererlo, y después encontrarnos con un problema que es peor que la enfermedad. Ahora, esto es el comienzo de una investigación. Sí. ¿Cómo ve el futuro? Porque tal vez esos errores de los cuales a los cuales usted se refiere, quizás se eviten después, no sé, a medida que van investigando. Por supuesto, la idea justamente es ir avanzando en la eficiencia y en la especificidad de la tecnología, cosa que eventualmente se pueda corregir el gen afectado y nada más. Y que estemos muy seguros de eso, y ahí recién vamos a poder aplicarlo en personas enfermas o en embriones. Ahora, lo de los embriones no tiene sentido tampoco porque hoy día, por ejemplo, cuando uno está tratando de tener un hijo, mucha gente se hace test genéticos para ver si tienen alguna enfermedad en sus genes que podrían transmitirle a su hijo, y tratan de generar embriones que no sean portadores de esas enfermedades, ¿ya? Hay gente que se hace toda clase de test para ver si el futuro niño va a tener síndrome de Down y cosas de ese tipo, para tratar de evitarlo, ¿no es cierto? ¿Se puede saber eso con los exámenes? Se puede saber eso con los exámenes. Entonces, yo creo que es más razonable pensar en tratar de generar un embrión de la manera natural, por así decirlo, y simplemente evitar a aquellos que podrían ser portadores de enfermedades genéticas y seleccionar en ese caso. Ahora, de todas formas, cuando se hacen presumo yo, todas estas ediciones, estas intervenciones, uno lo científico, que está muy bien, y lo otro también es toda la carga ética que esto siempre tiene. Ya hablábamos de esto y le preguntábamos recién por el tema de la vida humana, que tiene que ver con la discusión que hay a propósito del aborto en 3 causales acá en nuestro país, que se está discutiendo hoy además en el TC. Pero independiente de eso, esto obviamente dentro del mundo de la ciencia también debe generar debates y dilemas éticos, ¿no? Totalmente. De hecho, las personas que descubrieron esto de la edición genómica, que se llama CRISPR por sus siglas en inglés, inmediatamente se dieron cuenta de que esto era potencialmente peligroso o podría ser mal aplicado, y llamaron a una conferencia grande que se hizo en Washington con las academias de ciencia de todo el mundo, y ahí estuvieron los de China, los de Europa y de Latinoamérica, estuvimos algunos también, y se decidió justamente hacer la moratoria, o más bien detener la investigación que implicara modificar embriones humanos y llevarlos a término. Es decir, eso por ahora nadie lo quiere hacer. Digamos, estamos conscientes de que es muy peligroso y no es una buena idea, y además no tenemos la seguridad de que vaya a resultar bien, aunque tengamos buenas intenciones. Ahora, esto puede llevar a esa cosa tan horrorosa que se llama la selección de la persona, es decir, ya, yo voy a dejar que vivan solamente embriones con estas características y los otros no. Claro, por ahí hay un peligro por ahí. El que más notamos nosotros es que la diferencia en tratar de curar una enfermedad y tratar de mejorar a la persona, que también podría ser una de las aplicaciones de esta tecnología, es un terreno gris, digamos. Por ejemplo, alguien podría decidir que no, yo no solo quiero que mi hijo no sea enfermo, sino que además quiero que sea alto y buen mozo y de ojos azules y no sé qué, y rubio. Y esos genes hoy día los conocemos. Podríamos efectivamente ir a modificar eso y hacer una selección o una dirección de la evolución, básicamente. Con mi familia todos hemos sido gordos, yo creo que de aquí para adelante todos sean flacos. Claro, que no tengamos obesidad, etcétera. O sea, hay muchas cosas que uno podría ir arreglando que son ya no de salud necesariamente o son estéticas, y que bueno, ahí también, como no conocemos bien cómo funciona todo este enjambre de genes y la fisiología humana, ¿no es cierto?, y nuestro comportamiento y todas esas cosas, es muy arriesgado entrar a picar ahí. Pero en estas grandes conferencias ese tema también es central, ¿no? Es central. O sea, lo que más sale de estas conferencias es que somos súper ignorantes y que en realidad somos conscientes de que no tenemos que entrar a hacer cosas a la loca, y por lo tanto la moratoria es para detenernos un poco, pensar y decidir qué es lo que es seguro y qué es lo que no es seguro. Estamos conversando con Miguel Allende, director del Centro de Regulación del Genoma de la Universidad de Chile. Ahora, si esto se realizó en Estados Unidos, ¿quiere decir que allá las leyes son distintas, por ejemplo, a las chilenas? Más que las leyes, lo que opera acá son los comités de ética, que funcionan en las universidades, en los centros de investigación, en el CONICET acá en Chile, por ejemplo, hay un comité de ética. ¿Quién decide los parámetros de ese comité de ética? Generalmente lo que pasa en la ciencia es que van mucho más rápido los avances que las leyes. Por lo tanto, no hay leyes muchas veces para estas cosas, y en el fondo nosotros nos autocontrolamos, cosa que no es muy buena, pero por suerte la comunidad científica es bien consciente de esas cosas, y en general no hacen cosas demasiado alocadas, por así decirlo. Pero entonces esto de Estados Unidos, la comunidad científica es distinta, ¿tiene un pensamiento distinto? ¿Tienen
No, ellos están más avanzados y más interesados en hacer este tipo de avances que nosotros. Acá en Chile, de hecho, probablemente podríamos hacerlo, ¿ah? No es una tecnología muy compleja. Pero en realidad nadie de mis colegas, digamos, está interesado específicamente en hacer este tipo de cosas. Supongamos que mañana aparece un colega o 3 colegas que sí están interesados. ¿Qué pasa ahí? Bueno, ellos van a tener que, si van a obtener financiamiento, por ejemplo, del gobierno, que es de CONICET, van a tener que ir ahí, explicar esto, por qué quieren hacerlo, cuál es la justificación, cómo van a resguardar la privacidad y la vida humana que potencialmente está ahí, etcétera. O sea, hay muchas preguntas que se les harían y es difícil pasar por estos comités de ética y aprobar los estudios. Supongamos, me pongo en otro escenario. Tienen la financiación extranjera. No tienen que ir a pedir de recursos estatales. Hoy día un laboratorio, entre comillas, independiente de ese tipo podría hacerlo perfectamente. No hay un impedimento legal para hacerlo, digamos. Y no existe en Chile. No, que yo sepa, no hay Que ninguna usted ley sepa, que ya. se refiera a este tema en particular. Ya, y Digo, no existe en Chile ningún laboratorio independiente. Ah, no. ¿Ya? No y existe. ahí No podría existe. ser, y ahí podría ser efectivamente alguien querer manipular. De aquí en adelante, no sé, voy a sacar puros atletas con las características de Usain Bolt, por ejemplo. Y voy a poder hacerlo sin ningún problema. No, por eso fue muy importante que todos los países estuvieran de acuerdo en esto, en no hacerlo, porque claro, si nadie lo hace, pero hay un país por ahí, digamos, Que se levanta, claro. claro, que dice, bueno, yo no quiero ser parte de esta comunidad, voy a hacer lo que yo quiera. ¿No hay antecedentes nunca de que haya existido la tentación de alguna nación en las reuniones que usted ha estado o en las reuniones que le han contado? Nunca he escuchado de algo así. Yo creo que básicamente si se intentara sería muy peligroso y sería muy mal mirado por el resto de la comunidad internacional. Por lo tanto, creo que es una cosa que digamos, si se hace va a ser muy escondido. Y secretamente Ahora, podría Exacto. existir algo. Sí, claro. Sí. Claro que En sí. esta experiencia científica, recordemos que se utilizaron espermios que se sabían tenía una enfermedad genética transmisible. Ujú. Ese espermio fecunda este óvulo, ¿no es cierto? Sí. Para crear este embrión. Entonces, ¿qué hace? ¿Por qué ponen un espermio que estaba enfermo? Para ver si pueden quitar esa Exacto. enfermedad. Es lo que se llama una prueba de principio. O sea, si yo tengo una enfermedad cualquiera que es genética y tengo un gen que está alterado, ¿Sí? la idea con este sistema de la edición es ir adentro del genoma, que es bien especial, porque vamos a ir a una pequeñísima parte del genoma, que es una millonésima, ¿no es cierto? Y hacer un cambio ahí para que ese gen ya no esté alterado, sino que Ya. esté normal. Pero ¿cómo sería si ponemos un espermio sin saber que tiene una enfermedad? Bueno, eso es lo que pasa todo el tiempo cuando, Claro. cuando hay reproducción, digamos. Claro, pero y se investigue ese embrión a ver si se podría. Claro, lo que pasa es que aquí lo que estamos imaginando es personas que son portadoras de una enfermedad, ¿no es Claro. cierto? Hay que tener la certeza en el Y fondo que de que hay quieren una tener hijos, enfermedad. pero no quieren que sus hijos tengan esa misma enfermedad. Exacto. ¿Ya? Podría ser el cáncer. Una persona que toda su familia ha tenido cáncer y quiere tener hijos, no quiere que sus hijos padezcan lo mismo. Entonces, me gustaría que si yo transmito por mi espermia o mis óvulos Sí. ese gen enfermo, ¿no es cierto? Me gustaría poder corregirlo para que mis hijos nunca tengan esto. Pero Ahora- usted perdone, Sebastián, Sí. lo limita a la voluntad de los padres, ¿ah? De yo voy a tener un hijo. ¿No puede ser un aporte para la humanidad en general? Independiente que sea una pareja que quiere evitar que su hijo herede este gen enfermo. Sí, eso es un poco presuntuoso. O sea, yo por la parte de la comunidad científica lo que vemos es esto en el sentido de la salud humana, del beneficio para las personas. No una cosa dirigida donde uno quiera hacer un bien a la humanidad, digamos, de algún tipo más allá de lo familiar. Y la otra curiosidad que tengo es, ¿solo se puede hacer si la fecundación es in vitro? Si la fecundación es normal, ¿se puede investigar o mirar o editar un embrión que está ya en el Eso es cuerpo de la más mujer? difícil porque la tecnología requiere lo que se llama la microinyección, que es pinchar el huevito recién fecundado y ponerle ese material que va a ir a editar el genoma. Entonces, pero en realidad es mucho más interesante eso, porque en realidad lo que nos interesa es que cuando alguien nace y detectamos una enfermedad, a él ayudarlo, ¿ya? Ujú. Pero ahí no podemos inyectar ya el huevito porque ya creció, ya son muchas células. Y ahora toda la puntería va a ser a cómo llevamos esta tecnología a todas las células de esa persona y le corregimos su genoma. ¿Ya? Ahí sí, ahí hay un desafío interesante ¿Y desde eso el es punto de vista de posible? salud. Estamos en eso, no es posible todavía, se puede con algunos tejidos, por ejemplo la sangre. Uno puede sacar la sangre, modificarla afuera y devolverla. O sea, es una especie de transfusión, ¿no es cierto? Pero con otros tejidos imposible, no podemos hacerlo con el corazón, con el hígado, con los músculos. O sea, hay enfermedades que no son accesibles todavía porque el tejido es muy complejo.
Ya, ¿qué ¿Ya? viene? ¿Qué es lo que falta para que esto pueda utilizarse, para que se vuelvan a juntar todos ustedes del mundo Exacto. científico y digan ya, vamos a hacer una prueba mayor o vamos a transformarlo o ya finalmente está tan comprobado y tan ratificado que podemos incluso actuar de manera masiva? Lo que falta básicamente son dos cosas. Mejorar primero la efectividad de la tecnología para que sea súper segura, es decir, que vamos a ir a solo afectar ese gen y a nada más. Por lo tanto, es mejorar como la puntería de este sistema. Y lo segundo es encontrar una forma de hacer la entrega de esta tecnología a todas las células de un tejido que está enfermo, ¿ya? Si alguien tiene una cirrosis y está muriendo su hígado, ¿cómo repararlo? ¿Cómo regenerarlo? ¿Cómo le entregamos esto a todas las células esas para que proliferen y crezcan y recuperen ese hígado? Y para lo otro, para las enfermedades, que era el objetivo que ustedes siempre quieren buscar, la solución inmediata de una enfermedad, eso está más lejos, ¿no? Está lejos, digamos, pero no tanto. Estas cosas van bien rápido. Yo creo que eso va a llegar dentro de los próximos 10 a 20 años, diría yo. Ahora, cuando leo sobre el desarrollo en Chile, el tema de los genómenos, Sí. tengo entendido que en los próximos años la meta es obtener los genomas de 1000 chilenos y de un importante número de especies endémicas en el país. ¿Para qué? Sí, bueno, en eso estoy trabajando yo. En realidad, yo no trabajo en edición genómica en humanos, pero sí trabajo en los genomas humanos, ¿ya? En nuestro centro lo que estamos haciendo es tratar de obtener la secuencia de los genomas de muchos chilenos, de una diversidad de personas chilenas, ya, de diversos orígenes étnicos, Yo quiero ser etcétera. una de esas 1000 personas. ¿Qué hacemos? Bueno, vamos a hacer una especie de llamado para que gente se inscriba. Ahí también tenemos ya cohortes de personas identificadas que estamos siguiendo clínicamente. ¿Usted me va a sacar sangre? ¿Qué va a Se hacer? saca una muestra de sangre, ¿no es cierto?, de unos 100 ml nomás, con eso basta, que es lo mismo que una muestra de sangre para ¿Sí? cualquier examen. De ahí nosotros extraemos el ADN y lo secuenciamos, ¿ya? Ahora, con este proyecto que se llama 1000 genomas, nosotros no vamos a decirle a usted, Cecilia, que su ADN es tal, ¿ya? Esto va a ser totalmente anónimo, porque nosotros lo que queremos tener es una impresión, un repertorio de genomas de chilenos para poder decir, los chilenos tienen esta genética, y con esa información global puesta en un sistema informático, vamos a poder después tomar un paciente específico y decir, ya, usted tiene propensión a tales enfermedades, debería cuidar su alimentación, debería no fumar porque resulta que en sus genes están estos peligros. No me va a decir a mí, pero usted lo va a saber. No, vamos a hacer un sistema totalmente azaroso de recolección de las muestras, digamos, que se llama randomizado, ¿no es cierto?, donde no tenemos idea de quién es la muestra. Ahí va a ser casi como un acto de fe en todo caso. Va a ser un acto de fe, sí, pero bueno, también tenemos comités de ética que están vigilando que nosotros pedimos el consentimiento de la persona para tomarse muestra y le aseguramos que nadie va a saber cuál es su ADN, su secuencia, y lo vamos a incorporar a esta base de datos de manera anónima, ¿ya? Doctor Allende, antes de terminar, sería interesante su opinión justamente sobre el tema de la despenalización del aborto, porque lo que se está discutiendo ahora es que si la Constitución según la Constitución hay que defender el derecho a la vida y si es vida o no es vida, en fin, ¿cuál es su Y muchos mirada? levantan la voz, siempre dicen hay que preguntarle al mundo científico. Claro. Tenemos un científico Sí. acá, importante sería escucharlo. Perfecto, yo no tengo problema en dar mi opinión. Yo no soy un bioeticista, ¿no es cierto? No, ni tampoco soy jurista ni nada por el estilo. Por lo tanto, que tengo una opinión basada en lo que yo considero que son los datos científicos. Y los datos científicos dicen que nosotros estamos hechos de células y venimos de una única célula cuando ocurre la fecundación. Esa es la primera célula que empieza a dividirse. Y ese embrión muy temprano se parece a todos los demás embriones, de animales y plantas incluso. ¿Ya? Son básicamente células que no tienen ninguna conciencia. La conciencia, que es lo que nos distingue como humanos del resto de los organismos, a mi entender aparece cuando aparece el sistema nervioso, ¿ya? Y por lo tanto yo diría que ese es un momento clave donde yo diría esta es una persona humana y debemos respetarla de ahí en adelante y protegerla. Pero antes que eso, es bien discutible. Yo entiendo que hay mucha gente que dice, no, es el momento de la fecundación, porque en realidad desde ahí para adelante es inevitable que se forme un humano. Perfecto, es una opinión. Yo creo que esto es opinable desde el punto de vista científico también, porque hay toda una continuidad, digamos, desde ese punto de la fecundación hasta ese momento crítico en el desarrollo cuando aparecen las propiedades que nos hacen humanos. Ujú. ¿Ya? Entonces, no es que yo estoy diciendo que tengo la razón, solo digo que en mi opinión ese es el momento crítico para hacer Ahora, la distinción. ¿en esta ley se discute el comienzo de la vida o se discute el derecho de la mujer a, ¿no es cierto?, interrumpir un embarazo por hasta cierta cantidad de semanas por las distintas causales que ya conocemos? No Ujú. es lo mismo. No es lo mismo, o sea, se contraponen dos derechos, que es el de la madre por un lado y el derecho del embrión o feto.
Y por lo tanto hay que hacer ahí una especie de compromiso, ¿no es cierto?, entre los dos derechos. Por lo tanto, si me preguntan a mí como científico, y mis colegas van a tener toda clase de opiniones distintas, lamentablemente, en realidad yo opino que hay un momento que justo después de la implantación, cuando empieza la diferenciación celular que lleva a que se formen los tejidos, incluido el sistema nervioso, cuando habría que ser el momento en que el embrión empieza a tener derecho. ¿Y eso es a los...? Eso es aproximadamente como a las 2 semanas más o menos, una cosa así. Entonces, por ejemplo, yo estaría a favor de la píldora el día después, porque eso interviene en un momento muy temprano, pero no en sacar el feto al mes, por ejemplo, o a los 2 meses. Eso no. Eso para mí no. Hay otra gente que opina distinto, que hasta los 3 meses se podría, etcétera. O sea, ¿Y por qué hay diferencia desde el punto de vista de la ciencia? Porque la ciencia pone sobre la mesa los hechos. ¿Pero se mezcla lo valórico o no? Claro. Bueno, por supuesto, todos tenemos valores, pero la ciencia no puede decidir la definición de algo. Ya la ciencia puede decir qué es lo que hay. Lo que hay son células, las células se multiplican, se diferencian, aparecen propiedades que a nosotros nos parecen más humanas, digamos, que nos empiezan a distinguir de otras especies. Yo hago el corte ahí, pero otros dicen, no, todavía no. En realidad hay que esperar a que el cerebro esté funcionando, no sé. O que tenga dolor. Ese también podría ser un criterio. Así que en realidad los científicos mismos que tenemos toda esa información no podemos con claridad decir aquí empieza una cosa y aquí termina otra, porque en realidad es un continuo. ¿Pero usted está de acuerdo con el derecho a adoptar? A optar, no adoptar. No sé, optar. Optar. Sí. Estoy de acuerdo con que la madre tiene derechos, obviamente, hasta cierto punto de tomar decisiones respecto a su cuerpo. Sí, ¿hasta qué punto? Como digo, para mí es ese momento donde yo lo pongo arbitrariamente ahí porque pienso que es un momento importante en el desarrollo embrionario. Pero a las 2 semanas yo ya puedo saber que estoy embarazada. Puede que sí o puede que no. Depende de cómo se está uno pero autocuidando. No es lo usual. No es lo usual. No es lo usual. Pero un test de embarazo a las 2 semanas puede determinar que está la mujer embarazada o no. Sí, claro, sí. A las 2 semanas. Sí. O sea, uno tiene que cachar más o menos que... Bueno, uno esperaría que la gente esté consciente de lo que le está pasando, digamos. Yo, para empezar, no soy mujer, así que tampoco tengo un derecho muy grande a opinar de este tema, digamos, y las mujeres tienen cada una también su propia opinión al respecto. Y yo creo que ellas deberían tener ciertos derechos hasta algún momento del desarrollo de su feto, digamos, qué hacer con él. Digamos. ¿Y las causales las apoya o no? Las causales las apoyo totalmente. O sea, las 3 causales que están en discusión. Sí, eso sí. De hecho, eso es como un piso mínimo, diría yo, para poder de ahí pensar más adelante en qué otras causas o razones podrían existir para generar el aborto. Sí. Bueno, si nos proyectamos entonces con esta experiencia científica de Estados Unidos, podríamos evitar, en el caso de estos embriones implantados, llegar a esa disyuntiva, ¿no? Por supuesto. Sí, esto es un tema un poco distinto porque tiene que ver con modificar embriones ya existentes y que la gente quiere tener. ¿Ya? Entonces, ¿pero puedo saber si ese embrión va a ser incompatible con la vida? Muchas veces sí, uno puede... Lo primero es que la gente tenga conciencia de su propia genética. Si hay enfermedades en su familia, es importante que consulte con un médico, un genetista, que le diga cuál es la probabilidad de que su hijo, que está por nacer, que todavía no conciben, vaya a ser portador de esta enfermedad. Y ahí tomar decisiones y hacer estos tipos de test o pensar en este tipo de modificaciones, pero no antes. Bueno, a ver si para la otra nos contamos a hablar del mapa genético chileno, que está sí, bien interesante. Es muy interesante ese proyecto y eso sí que lo estamos haciendo acá y estamos muy entusiasmados. Hay un sitio web que se llama 1000genomas.cl donde está la información acerca de qué vamos a hacer con los genomas de los chilenos. Que eso es bien importante porque es lo que pasa acá. Ya no es lo que pasa con los gringos, sino que es lo que pasa acá. Así que queda pendiente para la otra. Perfecto, gracias. Gracias, le damos al doctor Miguel Allende, director del Centro de Regulación del Genoma de la Universidad de Chile. Interesantísimo tema. Que le vaya muy bien, doctor. Muchas gracias. Chao, que esté muy bien. Y vamos a las noticias de las 11 de la mañana. Ya está Rodrigo Vergara con nosotros que nos cuenta la actualidad del diario de Cooperativa. Don Sebastián...